Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos copiar todos los enlaces de todas estas pestañas abiertas de una sola vez. Por lo tanto, si eres de los que estás navegando y te gusta tener muchísimas pestañas abiertas y por un caso necesitas tener todos esos enlaces, te voy a mostrar este truco que utilizo yo normalmente para copiar todos los enlaces de todas las pestañas de una sola vez. Así que nada, mira, tenemos aquí 5 pestañas abiertas, 1, 2, 3, 4 y 5, y lo que vamos a hacer es, el primer paso, dirigirnos aquí a los 3 punticos de arriba, nos vamos a ir en la opción de marcadores, y aquí te fijas que tienes una opción llamada añadir todas las pestañas a marcadores. Haremos un clic aquí y si te fijas se te abre la barra de marcadores en la cual puedes indicar si quieres guardar todos estos marcadores en una carpeta ya existente o quieres crear una nueva carpeta y meterlos todos ahí. Yo en mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar prueba y le voy a dar guardar, ¿vale? Por lo tanto, lo que acabamos de hacer ahora mismo es guardar todas estas pestañas en una carpeta llamada prueba dentro de los marcadores. Así que el siguiente paso será volver a los 3 punticos, volvemos a marcadores y nos vamos a ir a el administrador de marcadores. Entramos al administrador de marcadores y buscamos la carpeta que acabamos de crear. En nuestro caso la carpeta se llama prueba. Si te fijas, dentro de prueba hay una nueva carpeta llamada nueva carpeta y aquí tenemos todos los enlaces o todas las pestañas que tenemos abiertas actualmente. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es presionar Control A en nuestro teclado y esto hará una selección de todos los elementos que hay aquí. Haremos un clic derecho o Control C y le vamos a dar copiar. Ahora vamos a entrar directamente a un bloc de notas y daremos un control V o pegar. De esta manera estaremos copiando y pegando todos los elementos o todos los enlaces de todas estas pestañas que tenemos abiertas en unos sencillos pasos. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.